Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo esté mirando el video. Mi nombre es Axel Antonio Armenta Guerrero y les voy a presentar el tema de administración de la memoria. Tenemos como primer tema en la introducción al almacenamiento real, que es básicamente la organización y administración de la memoria principal de un sistema que ha sido y es uno de los factores más importantes en el diseño de los sistemas operativos. Los términos memoria y almacenamiento se consideran equivalentes. Los programas y datos deben estar en el almacenamiento principal para poderlos ejecutar o referenciarlos directamente. Se considera almacenamiento secundario al generalmente soportado en discos. La organización del almacenamiento históricamente se ha considerado como un recurso costoso. Estamos hablando del almacenamiento principal, por lo cual su utilización debe ser optimizada. Para ser optimizada tenemos la administración del almacenamiento, que básicamente nos propone ciertas interrogantes que debemos de contestar. Cuándo se consigue un nuevo programa para colocar en la memoria, cuándo el sistema lo pide específicamente o se intenta anticiparse a las peticiones, dónde se colocará el programa que se ejecutará a continuación, se prioriza el tiempo de carga o la optimización en el uso del almacenamiento o con qué criterio se desplazarán programas. La jerarquía del almacenamiento nos indica que los programas y datos tienen que estar en la memoria principal para poder ejecutarse o ser referenciados. Los programas y datos que no son necesarios de inmediato pueden mantenerse en el almacenamiento secundario, como podemos observar en la imagen, que está representada con una pirámide que nos indica de mayor a menor jerarquía. Las estrategias de administración del almacenamiento están dirigidas a la obtención del mejor uso posible del recurso de almacenamiento, que se dividen en las siguientes categorías: estrategia de búsqueda por demanda, estrategias de búsqueda anticipada, estrategias de colocación, estrategias de reposición. Tenemos un subtema, la asignación contigua de almacenamiento versus la no contigua. En la contigua nos explica que cada programa ocupa un bloque contiguo y sencillo. En la no contigua es un programa que se divide en varios bloques y es compleja. La asignación contigua de almacenamiento de un solo usuario nos indica que el sistema operativo ya posee desarrollado el sistema de control de entrada y salida. El tamaño de los programas está limitado por la cantidad de memoria principal. Esta simplemente se puede superar por algunas técnicas de recubrimiento. La multiprogramación en partición fija nos indica que los sistemas de un solo usuario desperdician gran cantidad de recursos computacionales debido a dos razones. Cuando ocurre una petición de entrada y salida, la CPU normalmente no puede continuar el proceso hasta que concluya la operación de entrada y salida requerida. Y los periféricos de entrada y salida frenan la ejecución de los procesos, ya que comparativamente la CPU es varios órdenes de magnitud más rápida que los dispositivos de entrada y salida, y tenemos una imagen que nos indica cómo es este proceso. La traducción y cargas absolutas nos indica que las particiones del almacenamiento principal son de tamaño fijo, alojan un proceso cada una, y la CPU cambia rápidamente entre estos procesos, creando la ilusión de simultaneidad. Tenemos una imagen que más o menos nos indica cómo es que se hacen estos procesos. La traducción y cargas relocalizables son los compiladores, ensambladores y cargadores de la relocalización. Se usan para programas relocalizables que puedan ser ejecutados en cualquier partición, son más complejos y mejoran la utilización del almacenamiento. La protección de los sistemas de multiprogramación se utilizan en la asignación contigua de memoria, que son implementados con varios registros de límites, delineados con dos registros indicados en el límite inferior o superior y el tamaño de la partición. La fragmentación de almacenamiento ocurre en todos los sistemas independientemente de su organización. Hay dos motivos por los que se haga esta fragmentación, que es los trabajos del usuario no llenan completamente sus particiones, o una partición permanece sin usar porque es demasiado pequeña. La multiprogramación de partición variable cuenta con procesos que ocupan mucho espacio como necesitan, pero obviamente no deben superar el espacio disponible de memoria. Los procesos que terminan dejando disponibles espacios de memoria principal son llamados agujeros. La comprensión o compactación de almacenamiento
Es básicamente la idea de que se pueda alojar procesos en estos llamados agujeros. La técnica de compresión de memoria implica pasar todas las áreas ocupadas de almacenamiento a uno de los extremos de la memoria principal. El sistema debe detener todo mientras se efectúa la compresión, lo que puede afectar a los tiempos de respuesta. Hay varias estrategias para la colocación del almacenamiento. Tenemos la estrategia de mejor ajuste, de primer ajuste y de peor ajuste. La de mejor ajuste nos dice que debe dejarse el menor espacio sin usar. La de primer ajuste es un trabajo nuevo que es colocado en el primer agujero disponible con tamaño suficiente para alojarlo. Y la estrategia de peor ajuste es que consiste en colocar un programa en el agujero en el que quepa de la peor manera, es decir, en el más grande posible. La multiprogramación con intercambio de almacenamiento es un esquema de intercambio en donde los programas del usuario no requieren permanecer en la memoria principal hasta su terminación. La introducción a la organización del almacenamiento virtual significa o tiene la capacidad de direccionar un espacio de almacenamiento mucho mayor que el disponible en el almacenamiento primario de determinado sistema de computación. Esta tecnología apareció en 1960 en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Tenemos tres métodos comunes que se utilizan para esta implementación, que es la técnica de paginación, las técnicas de segmentación y una combinación de ambas técnicas. Conceptos básicos del almacenamiento virtual nos indica que hay una clave para el concepto de memoria virtual, que está en la de disociación de las direcciones a las que se hace referencia a un programa y de las direcciones disponibles en la memoria real. Para esto tenemos cuatro conceptos principales. La dirección virtual, que son las referidas por un proceso en ejecución, las direcciones reales, que son las disponibles dentro del almacenamiento primario, y el espacio de direcciones virtuales de un proceso, o sea, es el número de direcciones virtuales a las que se puede hacer referencia en el proceso. El espacio de direcciones reales de un computador es el número de direcciones reales disponibles en un ordenador, y en la derecha tenemos cómo es que se observa y cómo es que se realiza este proceso. La organización del almacenamiento de niveles múltiples. El almacenamiento cuenta con dos tipos de niveles. El almacenamiento real, en el que se ejecutan los procesos y en el que deben estar los datos para que un proceso pueda referirse a ellos. Y en el segundo nivel, o también llamado almacenamiento auxiliar, que es generalmente el que consta de discos de gran capacidad que pueden mantener los programas y datos que no caben al mismo tiempo en el almacenamiento real. Transformación de bloques. Los mecanismos de traducción dinámica de direcciones deben mantener mapas que ilustren qué direcciones del almacenamiento virtual se encuentran en el almacenamiento real y dónde se encuentran. Esta información se agrupa en bloques como se puede observar en la imagen. Los conceptos básicos de la paginación. Tenemos que las páginas se transfieren de almacenamiento secundario al primario en bloques llamados marcos de página, que tienen el mismo tamaño que las páginas, comienzan en direcciones del almacenamiento real, que son múltiplos enteros del tamaño fijo de la página, que pueden colocarse una nueva página dentro de cualquier marco de página o celda de página disponible. La traducción dinámica de direcciones incluye un proceso en ejecución que hace referencia a una dirección virtual. Un mecanismo de transformación de páginas busca la página P en la tabla de páginas y determina si la página P se encuentra en el marco de esta página. La dirección de almacenamiento real se forma por la concatenación de P y D. La traducción de direcciones de paginación por transformación directa es un proceso en ejecución que hace referencia a la dirección virtual. Antes que un proceso comience su ejecución, el sistema operativo carga la dirección de almacenamiento primario de la tabla de mapa de páginas. La traducción de direcciones de paginación por transformación asociativa es una forma de acelerar la traducción dinámica de páginas que consiste en colocar la tabla completa de mapa de páginas en un almacenamiento asociativo que tenga un tiempo de ciclo mucho más rápido que el almacenamiento primario.
Aquí tenemos dos imágenes que nos representan. A la izquierda tenemos la correspondencia entre las direcciones de almacenamiento virtual y las direcciones de almacenamiento real en un sistema de paginación. Y a la derecha, una traducción de direcciones de página por transformación directa. La traducción de direcciones de paginación por combinación de transformación asociativa y directa se utiliza un almacenamiento asociativo capaz de mantener solo un pequeño porcentaje del mapa completo de páginas para un proceso. El compartimiento de recursos en un sistema de paginación, especialmente en los de tiempo compartido, es común que más de un usuario estén ejecutando los mismos programas. Para optimizar el uso de la memoria real, se comparten las páginas que pueden ser compartidas. El compartimiento debe ser cuidadosamente controlado para evitar que un proceso modifique datos que otro usuario esté leyendo. Los programas se encuentran divididos en áreas separadas de procedimiento y datos. Los procedimientos no modificables se llaman procedimientos puros reentrantes y los datos y procedimientos modificables no pueden ser compartidos. Tenemos aquí dos imágenes que nos muestran claramente cómo es el proceso, cómo es que se lleva. Tenemos a la izquierda la traducción de direcciones de paginación por combinación de transformación asociativa y directa. Tenemos el registro origen de la tabla de página. Se ejecuta solo si no hay correspondencia en el mapa asociativo. Se pasa al mapa directo solo si no hay correspondencia en el mapa asociativo. Se pone el número de marco, un desplazamiento. Se manda el mapa asociativo parcial, que son solamente las páginas más activas. Y a la derecha tenemos el compartimiento en un sistema de paginación pura. Observamos cómo las tablas del mapa del proceso se comparten al almacenamiento real. Segmentación. En los sistemas de segmentación, un programa y sus datos pueden ocupar varios bloques separados de almacenamiento real. Estos bloques no necesitan ser de igual tamaño, los bloques separados no necesitan ser adyacentes, deben estar compuestos de posiciones contiguas de almacenamiento. Un esquema posible para la protección de estos bloques es el uso de claves de protección del almacenamiento. Las claves están bajo el control estricto del sistema operativo y un programa de usuario a quien corresponde una cierta clave en la CPU solo puede hacer referencia a los otros bloques de almacenamiento con igual clave de protección. Una dirección virtual es un par ordenado, en donde S es el número del segmento del almacenamiento virtual en el cual residen los elementos referidos, y D es el desplazamiento en el segmento S en el cual se encuentra el elemento referido. Un proceso solo puede ejecutarse si su segmento actual está en el almacenamiento primario. Los segmentos se transfieren del almacenamiento secundario al primario como unidades completas. El control al acceso en sistemas de segmentación solamente se le otorga a ciertos procesos unos derechos de acceso a todos los segmentos y se les niega completamente el acceso a muchos otros. Si un proceso tiene acceso de lectura a un segmento, puede obtener cualquier elemento de información contenido en ese segmento. A la izquierda tenemos lo que es la asignación no contigua de almacenamiento, que es básicamente tenemos el almacenamiento primario. En el otro lado tenemos los requerimientos de espacio del nuevo trabajo y estos entran en los espacios libres del almacenamiento primario. A la derecha tenemos la protección del almacenamiento con claves en sistemas de multiprogramación de asignación no contigua de almacenamiento. Es decir, que cada uno tiene una clave especial y si este no tiene esta clave, no puede acceder a dichos segmentos. La traducción de direcciones de segmentación por transformación directa.
Existen varias estrategias para la implementación de la traducción de direcciones de segmentación. Está la de transformación directa, asociativa o combinación de asociativa y directa. O la de con caché suficiente para alojar la tabla completa de mapa de segmentos. El compartimiento de un sistema de segmentación nos proporciona varias ventajas al sistema de paginación, ya que este se trata más de un hecho lógico que físico. En un sistema de segmentación, una vez que un segmento ha sido declarado como compartido, entonces las estructuras que lo integran pueden cambiar de tamaño. Lo anterior no cambia el hecho lógico de que residen en un segmento compartido. Dos procesos pueden compartir un segmento con solo tener entradas en sus tablas generales que apunten al mismo segmento del almacenamiento primario. El sistema de paginación y segmentación ofrecen las ventajas de las dos técnicas de organización del almacenamiento virtual. El tamaño de los segmentos es múltiplo del de las páginas. No es necesario que todas las páginas de un segmento se encuentren al mismo tiempo en el almacenamiento principal. El direccionamiento es tridimensional, con una dirección de almacenamiento virtual, en donde S es el número del segmento, P es el número de página, D es el desplazamiento en la página donde se encuentra asignado el elemento deseado. La traducción dinámica de direcciones en sistema de paginación-segmentación se considera una traducción dinámica de direcciones de virtuales a reales en un sistema de paginación y segmentación, utilizando la combinación de transformación asociativa y directa. Si se encuentra SP, entonces el marco de la página P en el cual reside dicha página en la memoria real se concatena al desplazamiento D para formar la dirección de memoria R correspondiente a la dirección virtual. Si esta no se encuentra, entonces la dirección base B de la tabla de segmentos se añade al número de segmentos S formando la dirección B más S. De la entrada de la tabla de mapa de segmentos para el segmento S de la memoria real. El número de página P se añade a S formando la dirección P más S de la entrada en la tabla de páginas para la página P del segmento S. El compartimiento en un sistema de paginación-segmentación se implementa disponiendo entradas en tablas de mapa de segmentos para diferentes procesos que apuntan a la misma tabla de mapa de páginas. Este compartimiento requiere una administración cuidadosamente por parte del sistema operativo, pues se debe considerar qué sucedería si una nueva página reemplazara a otra página compartida por muchos procesos. Las estrategias de administración del almacenamiento virtual son la paginación, la segmentación y paginación. Además de que cuentan o se operan estos sistemas con dichas estrategias. Tenemos aquí tres imágenes. En la izquierda tenemos la traducción de direcciones virtuales con combinación de transformación asociativa directa dentro de un sistema de paginación y segmentación. Nos muestra más o menos cómo es el proceso de la traducción. En medio tenemos la estructura de tablas para un sistema de paginación y segmentación, cómo es que está formado. Y a la derecha vemos dos procesos compartiendo un sistema de paginación y segmentación. Las estrategias de reposición de página, o al menos las principales, son el principio de optimización, la reposición de páginas al azar, el primero en entrar, primero en salir, menos recientemente usada, menos frecuentemente usada, no usada recientemente y conjuntos de trabajo. El principio de optimización nos indica que para obtener un rendimiento óptimo, la página que se va a reponer es una que no se va a utilizar en el futuro. Y la reposición de página al azar es básicamente escoger una página al azar que puede ser reemplazada. La reposición de página menos recientemente usada es una estrategia que se selecciona para ser reemplazada. Esto básicamente se
se refiere a una página que no ha sido usada durante el mayor periodo del tiempo. La página seleccionada para reemplazo podría ser la próxima en ser requerida, por lo que había que paginarla de nuevo al almacenamiento principal casi inmediato. Y la reposición de página menos frecuentemente usada es la intensidad de uso que haya tenido cada página. La página que será reemplazada es aquella que ha sido con menos frecuencia o que ha sido referida con menos intensidad. A la derecha tenemos un ejemplo de anomalía de la reposición y las referencias de páginas. La referencia de página no usada presupone que las páginas que no han tenido un uso reciente tienen poca probabilidad de ser usadas en el futuro próximo y pueden ser reemplazadas por otras nuevas. La estrategia que tiene esto se implementa con la adición de 2 bits de hardware por página. 0 si la página no ha sido referenciada, 1 si la página ha sido referenciada. La selección de la página que será reemplazada comienza buscando una página que no ha sido referenciada, pero que si no la encuentra, habrá que reemplazar una página que ha sido referenciada la menor veces posible. El concepto de localidad expresa los procesos tienden a hacer referencia al almacenamiento en patrones no uniformes y muy localizados. La localidad se manifiesta en el tiempo y en el espacio. Es una propiedad empírica, es decir, observable, y nunca está garantizada, pero es altamente probable. La localidad temporal significa que las localidades de almacenamiento referenciadas recientemente tienen una alta probabilidad de ser referenciadas en un futuro próximo. De estas apoyan los loops, formación de ciclos, subrutinas, pilas, variables usadas para contar y totalizar. La localidad en el espacio significa que las referencias de almacenamiento tienden a acumularse de manera tal que, una vez que se hace referencia a una localidad, es muy probable que las localidades cercanas sean también referenciadas. Esta se apoya de el recorrido de arreglos, ejecución secuencial de códigos, etc. Un programa puede ejecutarse eficientemente mientras su subconjunto de páginas preferidas se encuentre en el almacenamiento primario. El número de fallos de páginas de un proceso depende de la cantidad de almacenamiento primario disponible para sus páginas. En el tema del conjunto de trabajo, Denning desarrolló un punto de vista de la actividad de paginación de un programa llamado la teoría de conjunto de trabajo del comportamiento de un programa. Básicamente, un conjunto de programas es una colección de páginas a las cuales un proceso hace activamente referencia. Una política de administración de almacenamiento por un conjunto de trabajo trata de mantener el conjunto de trabajo de los programas activos en el almacenamiento primario. La decisión de añadir un nuevo proceso al conjunto activo de procesos, aumentar el nivel de programación. Y tenemos ahí dos imágenes, uno que es el fenómeno de la localidad y una definición del conjunto de trabajo de páginas de un proceso. La paginación por demanda. Las páginas son cargadas por demanda. No se llevan páginas del almacenamiento secundario al primario hasta que son referenciadas explícitamente por un proceso en ejecución. Las razones del atractivo de esta estrategia son los resultados de computabilidad, garantiza que solo las páginas que necesitan el proceso sean traídas al almacenamiento principal, y la sobrecarga de proceso para decidir qué página traer al almacenamiento principal es mínima. La paginación anticipada intenta predecir las páginas que un proceso va a necesitar y a continuación precarga estas páginas cuando hay espacio disponible. Mientras el proceso ejecuta sus páginas actuales, el sistema carga páginas nuevas que estarán disponibles cuando el proceso las pida. La liberación de página es un proceso usuario que puede emitir una liberación voluntaria de página para liberar el marco de página cuando ya no necesitará esa página. Se puede eliminar el desperdicio y acelerar la ejecución. El tamaño de la página nos
muestra las interrogantes que tienen que ver con el tamaño de las páginas. Si todas las páginas tendrán igual tamaño, si en caso de utilizar páginas de diferente tamaño, las páginas mayores deben ser o no múltiplos enteros de las menores, etc. Algunas consideraciones que se deben de tener al determinar el tamaño de la página son: cuanto más pequeño sea el tamaño de una página, más páginas y marcos de páginas habrá y mayores serán las tablas de páginas. El desperdicio de almacenamiento debido al tamaño excesivo de las tablas de páginas se llama fragmentación de tablas. Los tamaños de página más utilizados son 1 kilobyte, 2 kilobytes, 4 kilobytes. El comportamiento de un programa en la paginación. Respecto del porcentaje de las páginas de un proceso típico referenciadas desde el momento de iniciarse su ejecución, un proceso tiende a hacer referencia a una parte significativa de sus páginas inmediatamente después de iniciar su ejecución. El proceso puede concluir sin haber referenciado algunas de sus páginas correspondientes a rutinas que atienden errores que no se produjeron. El número de fallos de páginas experimentados por un proceso en ejecución tiende a aumentar con el tamaño de la página, debido a que se traen al almacenamiento primario un mayor número de procedimientos y datos que no serán referenciados. Respecto de cómo el promedio de tiempo interfallos, es decir, tiempo de entre fallos de la página, varía al aumentar el número de marcos de páginas asignados al proceso, nos indica que cuanto más marcos de páginas tenga un proceso, mayor será el tiempo entre los fallos de la página. El punto de inflexión se da cuando el proceso tiene todo su conjunto de trabajo en el almacenamiento primario. Asignar marcos de paginación adicionales más allá del punto de inflexión no produce efectos significativos sobre el tiempo de interfallos. Respecto del porcentaje de instrucciones de una página que son ejecutadas antes de transferirse al control de otra página, los valores experimentales obtenidos indican un máximo de 200 instrucciones por página de 1 kilobyte.